Nunca imaginé que mi vida pudiera dar un giro de esta manera. Aquí en nuestra pequeña ciudad del interior, donde todos se conocen, yo siempre fui Lucas, hijo del respetado Carlos, un hombre que todos admiraban. Crecí creyendo que mi familia era como las demás, imperfecta pero honesta, hasta que descubrí la verdad sobre mi padre y Juliana, mi ex amiga de la infancia, la misma Juliana que jugaba conmigo en el jardín de la casa de mis padres. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo ella? Pero ahora, después de tanto dolor y lágrimas derramadas, decidí que no me voy a callar más. Esta historia necesita salir a la luz. La verdad llegó a través de un correo electrónico anónimo que desmoronó mi mundo en segundos. Las letras frías de la pantalla revelaban lo impensable. Mi padre, Carlos, tenía otro hijo con Juliana, mi ex amiga de la infancia, la misma que compartía secretos conmigo hace décadas. Sentí mi cuerpo helarse mientras mis ojos recorrían cada palabra, mi respiración fallando entre el dolor y el shock. ¿Cómo así otro hijo? Un hermano que siempre existió y que nunca supe. Las mentiras se acumulaban como capas de traición, cada línea del texto arrancándome pedazos de inocencia. En ese momento comprendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. El dolor abrumador del correo anónimo se transformó en una tormenta dentro de mí. Mi cuerpo temblaba no de miedo, sino de una rabia que iba más allá de cualquier sentimiento que había experimentado. ¿Cómo podía existir un hermano que desconocía? Un hijo que mi propio padre tuvo con Juliana, aquella que un día llamé amiga. Recuerdos fragmentados comenzaron a surgir, momentos de aparente complicidad, sonrisas compartidas, secretos guardados. Todo parecía una gran mentira ahora. Mi estructura familiar, antes tan sólida, se desmontaba como un castillo de cartas frágiles. Pasé horas mirando fijamente la pantalla, tratando de descifrar cada palabra, cada detalle del correo. Mi mente giraba en un carrusel de preguntas sin respuestas. ¿Cuántos años tenía ese niño? ¿Dónde vivía? ¿Cómo era su vida? Y lo más importante, ¿por qué mi padre me mantuvo en la oscuridad tanto tiempo? La vulnerabilidad inicial fue rápidamente sustituida por una rabia quirúrgica. No sería más el hijo obediente que tragaba sapos. Cada mentira sería expuesta, cada secreto a la luz del día. Mi padre necesitaba entender que sus acciones no quedarían sin consecuencias. ¿Crees que puedes construir una vida de mentiras y yo me quedaré callado? Murmuré para mí mismo, sintiendo una energía diferente invadirme. Ya no era más Lucas el sumiso, era alguien dispuesto a desmontar todo el teatro familiar. Juliana, mi ex amiga, ¿cómo pudo traicionarme de esta forma? Años de convivencia, confidencias compartidas en el patio y todo no era más que un gran teatro. Su silencio era tan culpable como el de mi padre. El dolor comenzó a transformarse en combustible. Cada lágrima que derramé se convertía en determinación. No sería más la víctima, sería el responsable de sacar a la luz la verdad. Mi familia necesitaba entender que los secretos siempre encuentran una manera de escapar. Decidí que sería quirúrgico. No actuaría por impulso, sino con una estrategia calculada. Cada movimiento sería pensado, cada palabra sería un arma. Mi padre y Juliana aprenderían que las mentiras tienen patas cortas y yo sería el mensajero de esa lección. El shock inicial dio paso a una claridad perturbadora. No solo iba a exponer la verdad, sino a reconstruir mi historia, sin victimismo, sin miedo. Una nueva versión de mí estaba naciendo, forjada en el dolor, pero absolutamente imparable. La investigación se convirtió en mi nueva obsesión. Cada detalle, cada momento silencioso, ahora adquiría nuevos significados. Comencé a recopilar evidencias con una precisión casi quirúrgica, transformando mis dolores en combustible para desvelar la verdad. Mis encuentros con Carlos se convirtieron en verdaderos campos de batalla silenciosos. Cada pregunta era una cuña que insertaba en las fisuras de su narrativa falsa. Observaba cómo desviaba la mirada, cómo sus manos temblaban discretamente cuando tocaba puntos sensibles. Ya no era más el hijo sumiso que aceptaba migajas de explicación. Con Juliana, los diálogos eran aún más tensos. Nuestros encuentros, antes marcados por la complicidad de la infancia,
ahora eran estratégicos y calculados. Cada palabra era munición, cada silencio una confesión. La provocaba sutilmente, dejando claro que conocía la verdad, pero quería escucharla de sus propios labios. Los detalles comenzaron a surgir como fragmentos de un rompecabezas perverso. Una foto aquí, un comentario allá, documentos discretamente guardados. Me di cuenta de que mi familia era un teatro elaborado de mentiras, donde cada personaje representaba un papel cuidadosamente construido. Lo más interesante era notar cómo esta investigación me transformaba. Cada revelación no me destruía, sino que me reconstruía. El dolor inicial fue sustituido por una energía implacable de justicia. No sería más la víctima pasiva de una historia que me ocultaron. Carlos intentaba calmarme con argumentos débiles, típicos de quien siempre creyó que podía manipular los hechos. «Hijo, no todo es como parece», decía él con esa voz autoritaria que alguna vez me intimidó. Hoy esas palabras sonaban como una broma. Me había convertido en el cazador de verdades, no más la presa de sus manipulaciones. Juliana, por su parte, oscilaba entre el miedo y la culpa. Nuestros encuentros eran como una danza tensa donde cada movimiento revelaba más de lo que las palabras podían decir. Su silencio gritaba más alto que cualquier confesión. La pequeña ciudad, antes mi santuario de seguridad, ahora parecía un escenario donde preparaba mi gran revelación. Todos los secretos, todas las mentiras serían expuestos, no por venganza, sino por una necesidad casi sagrada de verdad. Me di cuenta de que mi viaje no era solo sobre descubrir un hermano desconocido. Era sobre desmontar un sistema familiar construido sobre omisiones y mentiras. Cada evidencia que recopilaba me empoderaba un poco más, transformando mi dolor inicial en una fuerza imparable de revelación. La verdad no sería más negociable. Sería expuesta, desnuda y cruda, sin filtros, sin piedad. Una escena de confrontación se dibujó en la sala de estar de la antigua casa de mis padres. El silencio era denso, casi palpable. Mi padre, Carlos, sentado en su sillón de siempre, intentaba mantener la compostura, pero sus ojos revelaban el terror de ser desenmascarado. «Quiero la verdad, padre, toda ella», dije, mi voz inicialmente temblorosa, pero ganando fuerza con cada palabra. Mi cuerpo temblaba no de miedo, sino de una rabia quirúrgica que me llenaba por completo. Carlos intentó iniciar un discurso elaborado, de esos llenos de rodeos que siempre usó para escapar. Interrumpí rápidamente: «Basta de mentiras. Quiero saber sobre el hijo que tuviste con Juliana». El impacto fue inmediato. Su rostro perdió todo color, las manos empezaron a temblar discretamente sobre el apoyo de los brazos del sillón. Comprendí que ya no sería más el hijo sumiso que tragaba sapos. Cada mentira sería expuesta, cada secreto a la luz del día. «¿Cómo descubriste esto?», murmuró él, más para sí mismo que para mí. Mi sonrisa fue cortante. No importa cómo, lo que importa es que sé todo». La ironía manaba de cada sílaba. Años de manipulación estaban a punto de derrumbarse. Empecé a exponer las evidencias que había recopilado: documentos, fotos, fragmentos de correos electrónicos. Cada elemento era una puñalada quirúrgica en el teatro familiar que él había construido. Carlos intentaba argumentar, pero sus explicaciones sonaban cada vez más frágiles. «¿Crees que puedes construir una vida de mentiras y yo me quedaré callado?», disparé. Mi voz ya no temblaba más, era pura determinación. La confrontación se transformó en un tribunal silencioso donde yo era simultáneamente juez, fiscal y parte perjudicada. Cada revelación no me destruía, sino que me reconstruía. El dolor inicial fue sustituido por una energía imparable de justicia. «No vine aquí para destruir», dije al final. «Vine para exponer la verdad, y la verdad siempre encuentra su camino». Carlos estaba derrotado, no por la revelación en sí, sino por la fuerza con la que enfrenté toda la situación. Ya no era más el hijo que él controlaba, sino un hombre decidido a reescribir su propia historia. La verdad no sería más negociable, sería expuesta, desnuda y cruda, sin filtros, sin piedad.
La escalada del conflicto se desarrolló como una red compleja de secretos y manipulaciones. Después del shock inicial, me di cuenta de que ya no podía mantenerme pasivo ante tantas mentiras. Mi padre, Carlos, trataba de minimizar la situación usando el mismo tono autoritario de siempre, como si pudiera simplemente barrer la verdad bajo la alfombra. Cada intento de su parte de controlar la narrativa solo incrementaba mi determinación. Comencé a recopilar evidencias con una precisión casi quirúrgica, documentos discretos, conversaciones interceptadas, miradas cómplices, todo se convertía en munición para desvelar la verdad. La pequeña ciudad, antes mi refugio de seguridad, ahora parecía un escenario donde preparaba mi gran revelación. Juliana, mi examiga, oscilaba entre el miedo y la culpa. Nuestros encuentros se convirtieron en una danza tensa donde cada palabra dejaba escapar más de lo que ella quisiera. Comprendí que también estaba atrapada en una telaraña de silencios y omisiones, pero eso no me conmovía. Quería respuestas, no compasión. Las conversaciones con mi padre se transformaron en verdaderos campos de batalla. Cada pregunta era una cuña que insertaba en las fisuras de su narrativa falsa. Observaba cómo desviaba la mirada, cómo sus manos temblaban discretamente cuando tocaba puntos sensibles. No era más el hijo sumiso que aceptaba migajas de explicación. Me di cuenta de que mi familia era un teatro elaborado de mentiras, donde cada personaje representaba un papel cuidadosamente construido. Los detalles surgían como fragmentos de un rompecabezas perverso. Una foto aquí, un comentario allá, documentos discretamente guardados. Todo comenzaba a tener sentido. La verdad no sería más negociable. Sería expuesta, desnuda y cruda, sin filtros, sin piedad. Mi dolor inicial se transformó en una energía implacable de justicia. No sería más la víctima pasiva de una historia que me habían ocultado. Me había convertido en el cazador de verdades. Carlos intentaba calmarme con argumentos débiles, típicos de quien siempre creyó que podía manipular los hechos. «Hijo, no todo es como parece», decía él con esa voz que alguna vez me intimidó. Hoy esas palabras sonaban como una broma de mal gusto. La investigación se convirtió en mi obsesión. Cada detalle, cada momento silencioso, ahora adquiría nuevos significados. Transformé mis dolores en combustible para desvelar la verdad que me fue robada durante años. No sería más el hijo que tragaba sapos. Sería el responsable de sacar a la luz toda la verdad sin importar a quién afectara. Me di cuenta de que mi viaje iba más allá de descubrir un hermano desconocido. Era sobre desmontar un sistema familiar construido sobre omisiones y mentiras. Cada evidencia que recopilaba me empoderaba, transformando mi vulnerabilidad inicial en una fuerza imparable de revelación. El teatro familiar estaba a punto de desmoronarse y yo sería el director de esta obra de verdades que habían estado silenciosas durante tanto tiempo. La sala estaba completamente silenciosa cuando decidí exponer toda la verdad. Mi familia entera estaba reunida, miradas curiosas y aprehensivas. Carlos intentaba mantener la compostura, pero sus manos no paraban de temblar. «Hoy ustedes conocerán la verdad que me fue robada durante años», dije, mi voz firme y cortante como una cuchilla. Esparcí sobre la mesa las evidencias que había recopilado: fotos, documentos, correos electrónicos, pruebas irrefutables de la traición de mi padre con Juliana. Comencé a narrar cada detalle, cada mentira. Veía en los ojos de los familiares el shock y el desconcierto. Carlos intentaba interrumpirme, pero yo lo silenciaba con un gesto. No sería más el hijo sumiso que tragaba sapos. «Este es mi hermano», dije revelando una foto. «Un hijo que ustedes me escondieron durante todos estos años». Juliana bajó la cabeza, incapaz de mirarme. Mi padre intentaba argumentar, pero sus palabras sonaban vacías, llenas de incertidumbre. La tensión era palpable. Cada revelación era como una bomba que destruía la fachada de familia perfecta que habían construido. No se trataba ya de dolor, sino de justicia. Cada secreto que exponía me liberaba, me hacía más fuerte. Terminé mi exposición con una claridad quirúrgica. «Basta de mentiras», declaré. «La verdad siempre encuentra su camino». El silencio que siguió fue ensordecedor. La reunión familiar explotó en una tormenta
de emociones. Mi grito de verdad atravesó el silencio hipócrita que siempre nos sofocó. Cada persona presente sentía el peso de las revelaciones, como si mi voz llevara una energía capaz de desmantelar décadas de mentiras. Carlos intentó argumentar, sus manos temblorosas revelando más vulnerabilidad de la que sus palabras podían ocultar. Juliana, por su parte, parecía congelada, su rostro una máscara de culpa y miedo. La sala estaba dividida. Algunos familiares me miraban con asombro, otros con un indicio de compasión y reproche. «Ya basta de fingir», declaré, mi voz firme cortando el aire pesado. ¿Creían que podían ocultar esta verdad para siempre? Cada palabra era un golpe certero a la fachada familiar que habían construido. Ya no era el hijo sumiso, sino alguien decidido a sacar a la luz la verdad sin piedad. Los murmullos comenzaron a circular, especulaciones y juicios entre los parientes. Me di cuenta de que mi revelación no solo exponía el secreto de Carlos y Juliana, sino que desafiaba toda la estructura de relaciones familiares que nos mantenía prisioneros. Mi hermano desconocido, que hasta entonces era solo una abstracción, se hacía real en ese momento. Sus ojos, que encontraron los míos por primera vez, llevaban la misma confusión y dolor que yo sentía. Éramos víctimas de un teatro familiar construido sobre mentiras. Las reacciones variaban. Mi madre, inicialmente en shock, comenzó a procesar la traición con una mezcla de rabia y tristeza. Tías y primos se dividían entre el apoyo silencioso y el evidente desconcierto. La verdad, cuando finalmente fue expuesta, tenía un poder devastador para reconfigurar relaciones. Carlos intentaba argumentar, su voz entrecortada por emociones contenidas, pero sus explicaciones sonaban como excusas vacías, intentos débiles de justificar años de mentiras. Cada frase que pronunciaba solo confirmaba cuán profunda era la traición. Juliana permanecía en silencio, su cuerpo tenso, como si esperara un juicio, y de alguna manera estaba siendo juzgada no solo por mí, sino por todos los presentes. Décadas de amistad y complicidad se disolvían en ese momento de brutal honestidad. La reunión no terminó con reconciliaciones instantáneas o perdones fáciles, terminó con una claridad contundente. La verdad, por dolorosa que fuera, necesitaba ser dicha. Cada persona en la sala tendría que reconstruir su entendimiento sobre familia, confianza y lealtad. Salí de esa sala sintiendo que algo en mí había cambiado definitivamente. Ya no era más el rehén de las mentiras familiares, sino el arquitecto de mi propia verdad. El dolor inicial se había transformado en fuerza, el silencio en voz, la sumisión en libertad. La familia que conocíamos había muerto ese día y, en su lugar, nacía algo nuevo, impredecible y verdadero. El paso del tiempo reveló el verdadero significado de la familia para mí. Meses después de aquella explosiva revelación, comprendí que la sanación no residía en ocultar heridas, sino en exponerlas con valentía. Carlos, mi padre, ahora intentaba reconstruir nuestra relación con gestos tímidos y conversaciones honestas. El hermano que nunca conocí se había convertido en una realidad tangible, no más un fantasma escondido entre líneas de historias no contadas. Nuestra dinámica familiar era ahora un terreno delicado de negociaciones silenciosas. Cada encuentro era una danza de intentos donde todos caminábamos sobre fragmentos de vidrio emocionales. Aprendí que perdonar no significaba olvidar, sino comprender que las personas son complejas con sus propias fragilidades y vergüenzas. Eli, chico, mi medio hermano, era más que un secreto revelado. Era una persona real con sentimientos, historias y una identidad que necesitaba ser respetada. Nuestros primeros encuentros fueron torpes, llenos de silencios pesados y miradas furtivas, pero, gradualmente, comenzamos a descubrir puntos de conexión, conversaciones rápidas que se transformaban poco a poco en diálogos genuinos. Carlos parecía estar cumpliendo una penitencia silenciosa. Sus ojos, antes seguros y autoritarios, ahora llevaban una vulnerabilidad que nunca había visto. Intentaba compensar años de mentiras con gestos simples, invitaciones a cenar, llamadas sorpresa, intentos sinceros de acercamiento, y yo, que antes estaba consumido por la rabia, empecé a entender
que la verdadera fuerza residía en la capacidad de reconstruir, no de destruir. Juliana permanecía en la periferia de esta nueva configuración familiar. Nuestra relación era ahora un paisaje de cordialidad distante, marcada por saludos educados y sonrisas incómodas. La traición seguía doliendo, pero ya no me consumía como antes. Me di cuenta de que la familia no es un concepto rígido, sino un organismo vivo que se adapta y se transforma. Cada mentira revelada había sido un ladrillo removido de una estructura antigua, permitiendo construir algo más transparente, más auténtico. Hoy veo esta historia no como una tragedia, sino como un viaje de resignificación. Aprendí que la verdad, por dolorosa que sea, siempre nos libera. Que perdonar no significa olvidar, sino comprender la humanidad imperfecta que existe en cada uno de nosotros. La vida continúa con sus curvas inesperadas y sus lecciones profundas, y yo estoy aquí no más como la víctima de una historia no contada, sino como el autor de mi propia narrativa de cura y esperanza. El dolor de las mentiras familiares me enseñó que la verdad no es solo una palabra, sino una liberación. Cada secreto revelado fue un paso hacia mi reconstrucción. Aprendí que la familia no es solo sangre, sino elección. Mi padre, Carlos, Juliana, todos fueron personajes de una historia que reescribí con valentía. La cicatriz permanece, pero no más como herida, ahora como marca de resistencia.